Shalom, mis amados, queridos hermanos. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos en el culto oficial de los miércoles. Decimos culto oficial porque hemos comprometido esta hora, en este día, en esta hora, para entregar el culto al Señor. La vida de creyente es adoración y culto para el Señor, pero siempre separamos, consagramos unos momentos especiales para dedicar exclusivamente a nuestro Dios. Y esta hora es aquel momento que hemos comprometido con el Señor. Así que bienvenido y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús, y que este culto sea conforme a la voluntad y la guía de nuestro Dios. Y para que así sea, vamos a iniciar con una oración para que nuestro Dios sea absolutamente dueño, amo de este culto. Vamos a orar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Amantísimo Padre Dios celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos has guiado para estar en esta hora consagrada para adorarte, Señor. Tuvimos, después del culto domingo, 3 días bajo tu protección, bajo tu guía, días de paz, días de muchas bendiciones. Sin embargo, Señor, por nuestra debilidad, por las grandes tormentas que estamos pasando, venimos en tu presencia con las cargas, con las heridas, con las llagas, que tú sabes, Señor, que necesitamos ser perdonados y limpiados y descargados, Señor. Confiamos, te creemos a ti, oh Señor Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Creemos que tu obra en la cruz es suficiente para que seamos limpiados. Pedimos antes de cualquier otra cosa que seamos limpiados y consagrados para que este culto sea digno de ti, Señor. Y que tengamos unos vasos limpios para que tú puedas cargar tu gracia en él. Señor, dejamos totalmente en tus manos y que este culto sea conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Vine a adorarte, vine a apostar.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos los días miércoles o los cultos de los miércoles con el texto de Salmos. Hoy nos toca leer Salmos capítulo 22, los versículos 22 al 31. Salmos 22, 22 al 31. Vamos a leer juntos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no me menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabaré a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aunque él que no puede conservar la vida a su propia alma. La posterioridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, y vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Aleluya. Antes de la predicación vamos a hacer una oración. Oremos. Amado Dios, muchas gracias porque tú estás con nosotros aquí. Sentimos tu presencia y también te agradecemos porque recibiste nuestras alabanzas y nuestras oraciones. Ahora, Señor, es el momento de escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que tú, sobre todas las cosas, nos abra nuestra mente y nuestro espíritu, a fin de que podamos escuchar todo lo que tú nos hablas, Señor. Pedimos que tú no hables, Señor, que este siervo sea solamente tu instrumento, que no haya nada de agregado ni resta por parte mía, que no haya ninguna otra cosa que sea solamente tu palabra. Háblanos, Señor, y que tu ejército de los cielos nos esté protegiendo, que tu espíritu nos esté iluminando para comprender tu mensaje y sobre todo fe para obedecer. Dejamos, Señor, totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos con el libro de Salmos, los cultos oficiales de los miércoles, y ya la tercera semana estamos terminando con este capítulo 22 de Salmo de David, que por cierto es bastante profundo y contiene mensajes muy complejos, pero son mensajes de gracia de nuestro Dios. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchos profetas. Sobre todo le conocemos a Jeremías. Jeremías es un profeta que ha tenido gran amor, gran corazón hacia su pueblo. Él ha llorado mucho, ha lamentado tanto por su pueblo. Entonces muchos decimos que Jeremías es un profeta muy parecido a Jesucristo. Jeremías trabajó sirviendo en el reino de Judá entre 627 a 562 años antes de Cristo. En esta época, el pueblo de Judá, el reino del sur, estaba muy metido al pecado. Estaba muy corrupto bajo el pecado. Hasta que a Dios le molestó tanto, entonces toma la decisión de llamar a Jeremías y enviar como su profeta para que el pueblo escuche la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? Que el pueblo de Judá se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Si no, habrá el juicio de Dios.
vendrá la mano de ira de Dios. Y Jeremías, conforme a su misión, sirve fielmente para transmitirle este mensaje de Dios. Se va con todo el amor y como que ve que es un mensaje de advertencia y también de mucha urgencia, él se la dedica con todo su corazón, con todo ahínco y esfuerzo, pero lastimosamente su pueblo no le hace caso, se burla de él, se le ignora, inclusive se lo aparta, se lo separa del pueblo. El pueblo Judá lastimosamente le hace más caso a los profetas falsos que trae mensaje de falsa esperanza. Escucha a sus sacerdotes corruptos por el pecado, por esa concupiscencia de la cosa del mundo. Entonces el pueblo cada vez es más arrogante, cada vez más malo. Esta actitud del pueblo de Judá, Jeremías se da cuenta de que no hay más esperanza y que la mano de Dios, el juicio de Dios, estaba por caer encima de ellos. Eso le dolió mucho, le desesperó. Entonces comienza a orar a Dios: Dios, misericordia para este pueblo. Por lo menos si no merecen misericordia este pueblo, por lo menos por mí, yo que estoy obedeciéndote, te estoy sirviendo fielmente, me estoy dando todo de mí, y por favor, si puede ofrecer misericordia. Sin embargo, estas desesperantes, con lágrimas, oraciones de Jeremías, Dios no le hace caso. Dios continúa duro en la que Él va a intervenir con su ira, con su juicio. Entonces Jeremías se irrita, se enoja con Dios. Señor, yo te he servido tanto, yo te estoy pidiendo algo tan lindo para dar un poco más de misericordia a tu pueblo. Ni siquiera es para mí. Y tú no nos escuchas. Parece que tú nos abandonaste. Justamente es el primer versículo, capítulo 22 de Salmo que estamos viendo. Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparas o me abandonas? De la misma manera, los discípulos de Jesús, obedeciendo al llamado del Señor, dejan todo, sus redes, su barco, y le sigue a Jesús durante 3 años, sufriendo con Él, pasando con Él todo lo que Jesús pasó. Y Jesús, con sus grandes milagros, inclusive resucitando al muerto de Lázaro, tuvo unas grandes popularidades entre la gente. Y por eso cuando Él entró en Jerusalén, una gran multitud le salió a dar bienvenida cantándole Hosanna, Hosanna, reconociendo que Él es Mesías. Era el momento para los discípulos de Jesús que el Señor, que ellos estaban sirviendo, tomaría el reinado de Israel. Sin embargo, Jesús le dice que voy a morir. Morirá en la cruz. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Y efectivamente, como Él dijo, Él muere. Pero también, como dijo, resucita. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Los discípulos seguramente pensaron, bueno, hasta que la muerte vence, ahora es el momento para que nosotros podamos recuperar nuestro reino, echar a los romanos y librar nuestro pueblo y levantar el reino de David y ellos ser grandes, poderosos del reino. Pero sin embargo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo me voy al Padre. Yo le dejo a ustedes, me voy al Padre, pero le enviaré al Espíritu Santo. De esa forma yo estaré con ustedes. Pero ¿qué eso significaba para los discípulos? Siendo que los discípulos tenían otras ambiciones. Los discípulos tenían un deseo muy fuerte por los poderes y la riqueza de este mundo. Oraron, pero sin embargo, Jesús se fue al cielo. Pareciera que Dios le abandona
a los seguidores de Jesucristo. Elí, Elí, lama sabactaní de Jesucristo parecía real a los discípulos. Dios le aparece a Jeremías, que estaba irritado, enojado. Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares los preciosos de lo vil, será como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué está diciendo Dios? A su profeta está diciendo para que vuelva de nuevo hacia él, porque así únicamente Dios le va a restaurar. Es decir, el enojo y la irritación de Jeremías no es verdadera fe, sino solamente un deseo, una convicción muy fuerte de parte de él. Y que él vuelva a Dios, que Dios le va a restaurar de nuevo para que tenga una verdadera fe, y de esa manera podrá ser de nuevo la boca de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué podemos entender aquí? La actitud y lo deseo grande que nosotros tenemos, que todo se haga según como nosotros queremos, que se haga la cosa que tanto queremos y que tantas veces oramos. Esa convicción no es verdadera fe. La verdadera fe es aquella que confía totalmente a la voluntad y a la guía de Dios. Muchas veces Dios no contesta, o muchas veces Dios dice no a nosotros, a nuestro deseo. Sin embargo, nosotros aceptamos su voluntad y su guía, no porque nosotros no podamos cambiar, sino que por estar convencido que la voluntad y la decisión de Dios es lo mejor para mí, que realmente esa es la bendición para mí. Entonces somos restaurados por Dios y estaremos teniendo la gracia de Él y estaremos conociendo más a Él, y por tanto tendremos bendiciones de Él. Estamos con el Salmo capítulo 22, donde comienza con el clamor de Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David estaba en una situación tan difícil y dolorosa y vergonzosa que ha exclamado diciendo que Dios le ha abandonado. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo también exclamó en la cruz: Elí, Elí, lama sabactaní. Pero sabemos no porque no confía o no tiene fe a Dios, sino que el dolor era tan grande. Pero en esta oración David recibe la gracia de Dios y se da cuenta de algo muy importante que estamos hablando hoy. Es el punto central, es el punto más importante de este texto que tenemos que aprender. A pesar del sufrimiento que nosotros tenemos, aunque este sufrimiento parezca valle de sombra de muerte, Dios sigue alentándonos con su vara y con su cayado y nos está guiando hacia los pastos delicados y las aguas de reposo. Amén. Aleluya. Asimismo, como nuestro Señor, a pesar de que pasó por terribles torturas, terrible muerte en la cruz, arrancando todas sus pieles, derramando toda su sangre, Elí, Elí, lama sabactaní. Sin embargo, ese fue el camino para llegar a la gloriosa resurrección, resultando obra suficiente para ofrecernos de gracia la salvación y la vida eterna y el reino de Dios, mis queridos hermanos. Aleluya. Y David ha entendido esta verdad. David tuvo la gracia de Dios, tuvo esta luz de Dios y entendió que Dios es bueno realmente. A pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestros dolores, a pesar de cosas que de repente no entendemos, pero nos llegan las aflicciones.
Y por eso desesperadamente oramos a Dios para que Dios nos solucione a la manera que nosotros queremos. Nuestro deseo y confundiendo que nuestro anhelo y nuestra convicción es la fe. Pero mis queridos hermanos, esa no es la fe. La fe es, a pesar de todo, confiar en la voluntad y la guía del Señor. Y si el Señor dice no, esa es la mejor opción para nosotros. David ha entendido esta verdad, tuvo la gracia de él, entonces se le llenó de alegría y de gozo. Todo su sentimiento conflictivo, negativo que tenía dentro, se resolvió todo. Todas sus heridas fueron sanadas. Solo tuvo agradecimiento y gozo y comenzó a cantarle a Dios. Eso está en el versículo 22, hoy que leímos juntos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. David está cantando y alabando el glorioso nombre de Dios, pero en este versículo hay algo más importante que quiero que veamos. Dice la congregación, habla de mis hermanos y la congregación. Y la congregación es la traducción del hebreo kahal, que fue traducido en la Biblia Septuaginta, en griego, eclesia. Y esa eclesia a nuestra Biblia español, por supuesto, iglesia. El pueblo de Israel, estando en el desierto, cada tanto se reunían por la necesidad, por distintos motivos. Pero había reuniones para adorar a Dios. Para esa adoración tenía diferente sonar de trompeta. Y a esa reunión se le llamaban kahal. Traducida, como dije, eclesia en griego, en español, iglesia. Es decir, siempre ha habido iglesia, siempre ha habido congregación, siempre ha habido los hermanos que tienen la gracia de Dios y conjuntamente debemos adorar a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, esa es la verdadera adoración. La adoración no es que todo el mundo venga a cantarle a Dios, sino que se reúnan aquellos que son agraciados por Dios, que son hermanos, que son congregación que ha experimentado la gracia de Dios. Es la asamblea de Dios, la manifestación de los hermanos en congregación, como David, como vos y como nosotros, que le damos la adoración, le alabamos, es la verdadera adoración y culto al Señor. Así que hoy estamos nosotros, mis queridos hermanos, felicidades, porque estamos entregando la verdadera adoración a nuestro Dios. Pero sin embargo, hoy por hoy mucha gente se confunde un poco con este culto y adoración. Cree que a través del culto o la adoración se acumula algunos méritos a fin de abrir la puerta de los cielos. Cree que es un medio de cumplimiento de sus anhelos y sus deseos. Abre la puerta del cielo y el cielo nos va a entregar riqueza, poder, salud y otros milagros. Como que Dios muchas veces no responde según nuestros deseos. Entonces la gente que no tiene la gracia, que no conoce realmente a Dios, se enojan. Se pierden la esperanza, ya no creen más y se van abandonando los cultos. El culto ya no es de gratitud. En el culto no hay gracia. En el culto para ellos no tiene mucho significado. Por eso muchos abandonan las adoraciones, no buscan la adoración. Sin embargo, aquel que conoce la gracia de Dios, que conoce a Dios, que sabe realmente, está convencido, tiene una fe verdadera de que todos los que Dios decide, la voluntad de Dios es para mí una gran bendición. Entonces, ¿cómo va a querer dejar de adorar a Dios? En el versículo 23 dice: los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia de toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia de todo Israel. Aquí David está confirmando lo anterior.
Él ha llamado los hermanos y ha llamado la congregación y ahora llama los que temen a Jehová y descendiente de Jacob. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene a su congregación. Aquí cuando dice temen a Jehová, ¿por qué temería a Jehová? Porque conoce a Dios. Aquí el temor no significa ese temor al miedo de tenebrosidad, sino que el respeto que uno tiene a Dios. Sabe que Dios es de otra dimensión, una dimensión completa. Dios es perfecto, Dios es omnipotente y omnisciente, de amor perfecto. Entonces cuando conoce, no hay otra forma de respetarle y temerle a Dios. Los hermanos somos aquellos que conocen a Dios y le tememos a Dios. Y en el sentido de descendencia de Jacob o de Israel, significa aquellos que son elegidos por Dios, el pueblo de Dios. Entonces, los elegidos, los que conocemos a Dios, sí podemos dar la verdadera adoración a Dios. Mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros estamos hoy en día? Dice que la vida de un creyente, un cristiano, debe ser culto y adoración a Dios, glorificando en todos los sentidos. Que lo que hagamos, que lo que comamos, que lo que bebamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen la gracia de Dios y por tanto no conocen a Dios, entonces no temerá a Dios. No sabrá quién es Dios y tampoco sabrá lo que es ser elegido por Dios. Por tanto, nunca puede tener una adoración verdadera. Sin embargo, nosotros que ya conocemos a Dios, experimentamos su gracia, estamos con su presencia, entonces sí podemos dar la verdadera adoración. Seguimos con el versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción de los afligidos, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Otros de los grandes errores que de repente cometemos, sí somos pueblo de Dios, somos hermanos, somos la congregación de Dios, tememos a Dios y por eso entregamos nuestro culto y adoración a Dios, de gratitud y de gozo. Aunque pasemos por sombra de la muerte, le adoramos a Dios, pero de repente uno piensa que nosotros, por habernos alejado un poco, de repente nos equivocamos, nos tropezamos, nos caemos, o estamos totalmente desastre delante de Dios. Entonces pensamos que Dios no nos va a recibir nuestra adoración. Sin embargo, este versículo 24 dice claramente, no menosprecia ni abomina, ni Él se esconde de nosotros. Él siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque su elección es perfecta, mis queridos hermanos. Dios no se equivoca. Dios nos ha elegido y eso nunca cambia, es eterno, inmutable. Dios nos ha elegido y nosotros de repente caemos, de repente nosotros somos desastres, pero sin embargo Dios nunca nos abandona. Dios espera que arrepintamos, volvamos a adorarle y alabarle. Es lo que Dios quiere, mis queridos hermanos. Así que no digamos, no estoy bien para adorar a Dios, no estoy bien para estar con la congregación para entregar el culto. Eres elegido de Dios, eres el pueblo de Dios, tuviste la gracia del Señor, entonces, aleluya, vengamos delante de Dios, porque nuestro Señor Jesús pagó todo lo que hace falta para pagar, para ser perdonado nuestro pecado. Tenemos que nosotros llegar con el corazón afligido, arrepentido, y en el nombre de Jesús. El problema de las gentes que no le gustan los cultos de la iglesia es que no tiene fe verdadera. Solo tiene un fuerte deseo o una fuerte convicción de que todo se haga como ellos quieren. Y ponen el nombre de la fe. Por eso su adoración es un medio de negociación con Dios. Y si no hay negocio, entonces no hay entrega.
No ha tenido la gracia real con Dios. No tuvo encuentro real y completo con el Señor. O de repente tiene la gracia, pero porque está un poquito alejado, porque está caído, entonces tiene miedo a volver a Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de hoy y el Espíritu Santo nos está invitando de nuevo para que volvamos a Dios. En el versículo 25 a 26 dice: de ti será mi alabanza de mi gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Atención lo que dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Otro motivo de las adoraciones para Dios entre los hermanos en la congregación de la iglesia es que nuestro deseo y gana de alabar y adorar a Dios viene de Dios. Esta energía, esta dinámica que nosotros sentimos para adorarle a Él viene de Dios, es la gracia de Dios. No es algo propiamente mía. No porque uno busca de repente con esfuerzo queremos llegar a Dios. No, nadie puede llegar a Dios. Solamente con su poder y capacidad, imposible. Nosotros llegamos a Dios mediante la gracia de Dios, mediante la obra y la gracia de nuestro Señor Jesús. Y hoy estamos en el culto y adoración. Entonces quiere decir que nosotros estamos bajo la guía, bajo la gracia de Dios. Él nos ha hecho para que estemos en este culto. Aleluya. Seguimos el versículo 27 al 31. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová ese es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posterioridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. La verdadera adoración de los hermanos en la congregación es la que supera toda la barrera humana. A pesar de que seamos pocos o muchos, de una u otra manera, si nosotros tenemos la gracia del Señor, nosotros tenemos esta fe de agradecer y el gozo que el Señor nos da, y esta energía, este dinamismo, el poder que el Señor nos da para adorar, entonces nuestro culto supera toda la barrera. En el versículo 23 habla de la superación de la barrera de un pueblo específico, como los judíos creían de esta manera. Y en los versículos 24 hasta el 26 habla de superar todas las clases sociales. En el versículo 29 habla inclusive de superar la barrera de vida y muerte. En el versículo 30 y 31 habla de superar hasta los tiempos, y seguirá hasta generaciones en generaciones. Aleluya. Mis queridos hermanos, cuando recibimos la gracia de Dios y le conocemos a Él, Él es perfecto, Él es bueno, Él es amor. Cuando sabemos bien y le entendemos que su voluntad y su guía es lo mejor para nosotros, nos nace el dinamismo de adorarle a Él con los hermanos de la congregación, superando todas las barreras humanas. Aún en las dificultades y de sufrimiento, de repente nos llega problema y dolores. Y clamamos al Señor: ¿por qué Dios nos abandona? Elí, Elí, lama sabactani. Sin embargo, ese es el canal donde el Señor nos hace llegar su gracia. Así como Jesucristo pasó por la cruz, nosotros también pasamos por la cruz. Pero no para morir definitivamente, sino para estar en la resurrección gloriosa del Señor. Mis queridos hermanos, concluyo la predicación de hoy mediante la palabra del texto de hoy de Dios, y con la plenitud del Espíritu Santo estamos con Dios. Es la hora de experimentar y conocer total y completamente a este Dios que está con nosotros. No se trata de conocer mentalmente, racionalmente, sino conocer con toda la personalidad, con nuestros sentimientos,
con nuestras experiencias, sobre todo espiritualmente, y convivir con Él. La comunión, no solamente de la boca, la comunión, la convivencia con Él. Así entonces, mis queridos hermanos, conoceremos a Dios. De alguna manera, sí vamos a conocer. Nunca conoceremos de todo, porque nosotros somos limitados. Pero Dios nos hará conocer lo necesario para que podamos temerle, para que podamos respetarle, para que podamos amarle, para que nuestros cultos sean sin límite. Esa es la bendición que Dios nos promete con la palabra de hoy. Y que es la mejor bendición para nosotros. Que nos dará verdadera felicidad, mis queridos hermanos. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Que todos seamos felices. Y la manera de ser feliz es ser agraciado por Dios. Conocer a Dios. Convivir con Él. Y con su gracia, adorarle a Él. Cantarle a Él. Es lo mejor para nosotros. Muchas bendiciones. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu luz, por hacernos entender. Señor, pedimos que estemos, Señor, conviviendo siempre contigo. Que estamos, Señor, entendiendo que realmente tu voluntad y tu guía es lo mejor para nosotros. Inclusive, Señor, tenemos que bajar nuestras convicciones, nuestros deseos, porque nosotros somos imperfectos. Pero si tú eres perfecto, y cuando nosotros obedecemos, Señor, a ti, cuando nosotros convivimos contigo, cuando viene tu gracia, Señor, podremos alabarte con los hermanos en la congregación, superando todas las barreras. Es lo que nosotros queremos, Señor. Entregamos nuestros corazones. Recíbanos, Señor, llénanos de ti, para que seamos siempre felices contigo, mi Salvador, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios pensando lo que hemos aprendido, la gracia que hemos recibido. Adoremos al Señor. Sobre los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo.
Adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar el culto de miércoles de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.